Mida Andaluz. Les invito a todos a que puedan silenciar sus micrófonos para que podamos también desarrollar esta clase en óptimas condiciones. Si tienen alguna pregunta pueden dirigirla también en el chat y dejar sus datos. Por si esta pregunta no es respondida, vamos a utilizar todos los mecanismos disponibles para poder responderlas. En esta ocasión, a mí me corresponde presentar un documento aprobado por la Secretaría de la Función Pública. Es la guía metodológica para incorporar la perspectiva de género, el buen trato y la no discriminación dentro de los reglamentos internos de los organismos y entidades del Estado. Tengo entendido que hay personas del sector privado que también están participando del curso. Les puedo decir que los principios que aquí hoy vamos a exponer y que están desarrollados en la guía no se van a desperdiciar porque estos pueden ser aplicados también dentro de sus organizaciones, y es muy importante también que los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, conozcan cuáles son sus derechos para que puedan ejercerlos de la manera correcta. El propósito de este instrumento, de esta guía, es poder, primero que nada, desarrollar ambientes laborales saludables. Sabemos que si los funcionarios, si los trabajadores se encuentran debidamente motivados, ellos van a poder prestar mejores servicios a sus instituciones y por ende estas van a cumplir con su razón de ser, que es prestar un mejor servicio a la ciudadanía, prestar servicios y bienes de mejor calidad y cantidad. Entonces, primero que nada me gustaría comentarles que este documento, la guía metodológica, está aprobada por la Secretaría de la Función Pública por la resolución 388 del año 2018 y consta de 3 diferentes capítulos. Si ustedes pudieran acceder a los materiales que se encuentran publicados en la plataforma del curso, se van a dar cuenta que fueron desarrollados en 3 unidades que corresponden a estos 3 capítulos y que son los que hoy en día voy a compartir con ustedes. Si me aguardan un momentito, voy a comenzar con la función de compartir pantalla. Les pido por favor que puedan silenciar sus micrófonos. Muchas gracias, señora. Espero que te guste porque le puse la de más sonreír. Yo sé que sí, profe. Se lo agradezco mucho. Yo todavía tengo el corazón partido porque a pesar que reconozco que la palabra se me escucha muy bien, no me entusiasmo más con lo delante. Bueno, como les comenté, este es el documento, ¿verdad? Como pueden ver ahí también, esta es la capa o digamos que el material a través del cual se difundió la guía. ¿Para qué se desarrolló este instrumento? Primero porque es muy importante, como les comenté, de poder estar en ambientes laborales saludables. También hay una serie de normativas a nivel nacional e internacional que se han dictado para erradicar la violencia laboral por cuestión de género, para poder erradicar las desigualdades por cuestiones de género y para realmente promover la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Y también porque el reglamento interno constituye el instrumento que regula las relaciones dentro de las instituciones y se presenta como el espacio idóneo para poder avanzar en este tema. En la unidad 1 es lo que corresponde al capítulo primero de la guía y voy a tratar así de manera muy referencial nada más las normativas a nivel nacional e internacional que rigen la materia. Es muy importante también que sepamos que estamos actuando dentro de un marco normativo. Esto no es algo nuevo, es algo ya que a nivel internacional se ha venido promoviendo y también instando a su incorporación. Este es el índice o el sumario de esta unidad. Y esta es la introducción, ¿verdad? Es más que nada la fundamentación de por qué este instrumento. De todas las áreas que han de ser abordadas para poder erradicar la violencia y las discriminaciones por razón de género y poder también promover la igualdad entre hombres y mujeres, sabemos que el empleo
es la llave maestra para el empoderamiento económico de las mujeres. Entonces, asegurar la igualdad de género, ¿qué significa? Iguales condiciones para hombres y mujeres en el empleo, no es solamente importante para las mujeres, sino que también es muy importante para el desarrollo nacional y de la sociedad en su conjunto. A pesar de los avances legislativos y de las mejoras evidentes que se han dado, continúan persistiendo situaciones de discriminación y desigualdad. Vemos que el Estado, nosotros constitucionalmente estamos configurados como un Estado social de derecho. Esto significa que el Estado debe garantizar que las personas puedan ejercer libremente sus derechos y también que el Estado debe ser el principal ejemplo de cumplir con las normativas a las que debe regirse. Entonces, todos los habitantes de la República del Paraguay, desde aquella persona que se encuentra en el interior del país o el presidente de la República, deben acatar las normas. Entonces, se espera que el Estado sea un ejemplo de empleador, sea un empleador modelo. La Secretaría de la Función Pública fue creada por la Ley 1626 del año 2000 como el organismo rector de las políticas del desarrollo institucional y también de la gestión de personas en el sector público. Entre sus atribuciones se encuentra la de formular las políticas que tengan que ver con los recursos humanos del sector público, teniendo en cuenta los requerimientos de un mejor servicio, así también como una gestión eficiente y transparente. Es por eso que desde la Secretaría de la Función Pública se asumió esta iniciativa de poder crear y de poder trabajar en conjunto con diversas organizaciones del sector público, así también como organismos no gubernamentales, para poder trabajar en este instrumento que es la guía metodológica. Como ya había mencionado, en los reglamentos internos se regulan las relaciones laborales que rigen dentro de una institución. ¿Qué es lo que contiene la guía? Contiene conceptos claves para poder entender qué es la perspectiva de género, así también poder entender las cuestiones que tienen que ver con la discriminación en la gestión de personas. Se exponen criterios a tener en cuenta para poder, como ya había mencionado en otras ocasiones, contribuir a la igualdad de género a través de acciones positivas. ¿Cuál es el objetivo? Contar con un marco metodológico para facilitar la incorporación de la perspectiva de género, la no discriminación y el buen trato en los reglamentos internos de los organismos y entidades del Estado. A su vez, se han desarrollado objetivos específicos. Primero, entender qué se entiende por discriminación de género en el ámbito laboral. También contribuir a la aplicación del marco normativo vigente a nivel internacional y nacional. Poder identificar los principales instrumentos y herramientas con que contamos para poder abordar las discriminaciones por razón de género y proporcionar pautas metodológicas para su detección y también prevención en la función pública. Como les mencioné, sé que podemos adaptar estos principios a nuestras instituciones y es importante también que conozcamos estos principios para poder aplicarlos correctamente. Con relación al marco jurídico internacional, solamente de manera muy breve voy a mencionar algunos instrumentos internacionales normativos que se encuentran vigentes y sobre los cuales se sustentan parte de nuestra legislación nacional. En primer lugar, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, que ya menciona la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad, protección contra toda forma de discriminación. Esta declaración viene a reconfigurar la presencia de las mujeres en las legislaciones de la mayoría de los países, marcando el inicio de una serie de adopciones normativas para lograr la igualdad en los diferentes ámbitos de la vida. Contamos también
con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida también como CEDAW, por sus siglas en inglés. Este es un documento de naturaleza vinculante, es decir, obligatorio para todas las partes que participaron de la Convención, en donde se conceptúa la discriminación hacia las mujeres en los siguientes términos. Denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social, cultural y civil, o en cualquier esfera. Luego de la Convención de los Estados Americanos, encontramos también la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas, que reconoce que la violencia constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer. También menciona que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre. Otro instrumento también a nivel internacional se encuentra la Plataforma de Acción de Pekín o Beijing, que constituye un marco político y no vincula jurídicamente a los estados. En el año 1995, en el marco de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, se elaboró una plataforma de acción, incluyendo la necesidad de abordar la no discriminación en el ingreso y promoción de las mujeres en el mercado laboral. También se encuentra la Convención Belén do Pará para la prevención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres. Fue impulsada por la Organización de los Estados Americanos y ratificada por el Paraguay en 1995 a través de la Ley 605. Esta convención resulta ser clave para la modificación de muchas normativas a nivel regional, sobre todo en lo que tiene que, sobre todo en la materia de la violencia contra las mujeres. Y en lo que atañe a la función pública, también corresponde hacer mención a la Carta Iberoamericana de la Función Pública, que en su artículo 23 establece, ¿verdad?, que los estados que adoptan esta Carta Iberoamericana deben promover el acceso al empleo público, o sea que en los procedimientos de acceso al empleo público, la efectividad de los principios de igualdad y la no discriminación, así como los de igualdad de género e inclusión de las minorías necesitadas de especial protección. O sea, se deben establecer mecanismos o acciones afirmativas a fin de que las ciertas minorías puedan también tener su oportunidad para ingresar al empleo público. Y algunos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio número 100, ambos convenios se encuentran ratificados por leyes de la República. El número 100 compromete la adopción de medidas para lograr la igualdad de remuneración de la mano de obra masculina y de la femenina, o sea, por igual trabajo corresponde igual remuneración. Y el convenio 156 resulta ser muy interesante porque este propone la conciliación entre el trabajo y la familia, que es una condición indispensable para la equidad de género. El trabajo resulta ser un medio para alcanzar un fin. El trabajo no es un fin en sí mismo. Entonces, hay que siempre considerar las dimensiones del trabajador, ¿verdad? Es también los diferentes roles que cumple. Tanto el hombre como la mujer son padres, son madres, son hijos. Entonces, también deben buscarse mecanismos para hacer esta conciliación entre la vida familiar y personal con la vida laboral. A nivel internacional, es importante destacar que nosotros hay varios avances legislativos en las materias que ya había mencionado y muchas se sustentan en estos instrumentos internacionales. La Constitución de la República del Paraguay incorpora expresamente
el principio de igualdad entre hombres y mujeres. En varios artículos, ¿verdad? En el artículo 46 menciona que todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos y que el Estado debe remover los obstáculos e impedir los factores que mantengan o propicien estas desigualdades. El artículo 47 habla de que el Estado debe garantizar a todos los habitantes de la República la igualdad al acceso a la justicia, la igualdad ante las leyes, la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas sin más requisitos que la idoneidad y la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura. Y en el artículo 48 refiere expresamente sobre la igualdad de derechos del hombre y de la mujer. Tienen iguales derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. También se establece que el Estado debe promover las condiciones y crear mecanismos adecuados para que la igualdad sea real y efectiva, allanando los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio y facilitando la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional. Ahora, seguidamente, ¿verdad? La ley 1626 del año 2000 establece, entre muchas otras cosas, los derechos y las obligaciones de los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos tienen derecho a la igualdad sin discriminación alguna de oportunidades y de trato en el cargo, a ser promovidos de conformidad a los procedimientos establecidos en la ley. Asimismo, se establecen una serie de atribuciones de la Secretaría de la Función Pública. Por citar algunas, la Secretaría de la Función Pública es la que debe formular las políticas de recursos humanos del sector público, debe detectar las necesidades de capacitación del funcionariado público y establecer planes y programas de capacitación, también supervisar la organización y funcionamiento de los organismos y entidades del Estado encargados de los recursos humanos de la función pública. Recabar los informes que sean necesarios, promover el acceso a la mujer a los cargos de decisión en la función pública y también una función que tiene que ver con la materia abordada es homologar y registrar los reglamentos internos y los contratos colectivos de condiciones de trabajo dentro de los organismos y entidades del Estado cuando estos documentos reúnan los requisitos de fondo y de forma para su validez. Es por eso que desde que se puso en vigencia esta guía metodológica, todo reglamento que es ingresado a la Secretaría de la Función Pública para que pueda procederse a su homologación, siempre se aplica este instrumento a fin de tener en cuenta si se incorporan las recomendaciones y lo establecido en la guía. La ley 5508 del 2015 es la ley de promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lactancia materna. Establece una serie de derechos para las personas dependientes que tengan responsabilidades familiares, que sean padres o madres trabajadores. Entre algunas cuestiones que se destacan de esta ley es la ampliación del permiso de maternidad a 18 semanas ininterrumpidas para las madres biológicas, y en el caso de las madres adoptivas o por acogimiento, el permiso será de 18 semanas siempre que el adoptado o acogido sea menor de 6 meses. También una novedad incorporada por esta legislación es el establecimiento expreso del permiso de paternidad en carácter irrenunciable por 2 semanas posteriores al parto. También en el Paraguay se halla vigente la ley 5777 del 2016 de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia. Esta ley establece un marco general de definiciones jurídicas que abordan los diferentes tipos de violencia. Entonces, muy interesante la clasificación de los tipos de violencia que hace la ley y también promueve la implementación de políticas públicas que puedan abordar esta problemática. En su artículo 6 expone las conceptualizaciones de los diferentes tipos de violencia
que deben ser abordadas por las políticas públicas para lograr su erradicación, entre las que se incluyen la violencia laboral. La violencia laboral ha sido definida como la acción de maltrato o discriminación hacia la mujer en el ámbito del trabajo ejercida por superiores o compañeros de igual o inferior jerarquía. Es muy interesante también cuáles son algunas de las acciones que pueden ser consideradas como violencia laboral, entre las que se encuentran, por ejemplo, las amenazas de destitución o despido injustificado, despido durante el embarazo, alusiones a la vida privada que implican la exposición indebida a su intimidad, la imposición de tareas ajenas a sus funciones, servicios laborales fuera de los horarios no pactados, la negación injustificada de permisos o licencias por enfermedad, maternidad, vacaciones, sometimiento a una situación de aislamiento social ejercida por motivo de discriminatorios de su acceso al empleo y la imposición de requisitos que impliquen un menoscabo a su condición laboral, ya sea que estén relacionados con su estado civil, familiar, edad y apariencia física. A nivel, corresponde señalar que desde la Secretaría de la Función Pública se encuentran vigentes 2 protocolos que tienen que ver con este tema. Uno es el protocolo de intervención y guía de atención para casos de discriminación y violencia laboral y acoso laboral en la función pública, que está aprobado por la resolución 516 del 2016. Y el otro es el protocolo de actuación ante casos de violencia laboral con perspectiva de género, aprobado por la resolución 387 del 2018. Cabe señalar que este tema va a ser abordado en el siguiente módulo con mayor detalle, ¿verdad? Pero lo que se busca es establecer un procedimiento de actuación, como su nombre lo dice, ante casos de violencia laboral, que pueda ser aplicado dentro de los organismos y entidades del Estado. Eso es lo que corresponde a la unidad número 1. Entonces me gustaría poder, así también... Entonces, me gustaría poder desarrollar las 3 diapositivas para después abrir un pequeño tiempo para las preguntas y respuestas que ustedes puedan tener. Como les dije, me gustaría que puedan dejar en el chat, o sea, que también que hagan sus preguntas a través del chat para que puedan quedar registradas y podamos también responder oportunamente. Todos los materiales se encuentran ya cargados en la plataforma. Están las 3 presentaciones y hay una carpeta en donde está la guía propiamente en toda su extensión, las leyes que he mencionado y también el protocolo de actuación ante casos de violencia laboral. ¿Okay? Entonces, seguidamente voy a presentarles la unidad número 2, en donde vamos a abordar conceptos para transversalizar la perspectiva de género dentro de los organismos y entidades del Estado. Bueno, esos son los fundamentos que están en cada presentación para que no puedan olvidarse del motivo por el cual este instrumento fue elaborado y fue aprobado. Esta es el índice de esta unidad y corresponde al capítulo 2 de la guía. Entonces, en el capítulo número 2 se encuentran los conceptos claves. Y primero que nada hay que entender que sexo y género no son la misma cosa. El sexo corresponde a aquellas diferencias biológicas, fisiológicas y morfológicas con las que nosotros nacemos, ¿verdad? Tiene que ver con las características sexuales secundarias que nos diferencian.
Cuando los seres humanos nacemos, ¿verdad? Tenemos características físicas y anatómicas diferentes. Pero no es lo mismo el género. ¿Qué es el género? Es un término del que solemos escuchar bastante, pero que tal vez que no tenemos la concepción correcta. Dice que el género es la construcción social del ser hombre y del ser mujer en una sociedad y contexto concreto. No es lo mismo, por ejemplo, ser mujer en esta época que haber sido mujer en la Edad Media. Entonces, las construcciones sociales de aquella época eran diferentes. El género define los valores, atributos, normas de comportamiento, espacios y roles que una sociedad concreta otorga a las mujeres y a los hombres por el simple hecho de haber nacido sexualmente distintos. Una vez que entendemos esta distinción, podemos también hablar de la perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? Es hacer ese análisis de cómo la diferencia sexual se expresa en inequidad de género, donde lo masculino es más valorado que lo femenino. Entonces, la perspectiva de género supone partir primero de reconocer que vivimos en una sociedad con desigualdades importantes entre hombres y mujeres. Y segundo, comprender que nuestras características fisiológicas no tienen por qué determinar nuestra posibilidad en ningún ámbito de la vida, profesional, comunitario, familiar, académico. O sea que hombres y mujeres deben estar en un mismo plano de igualdad. Entonces podemos hablar también de dos conceptos que no son iguales. O sea, no es lo mismo hablar de equidad de género que hablar de igualdad de género. La igualdad de género es el fin que se persigue, ¿verdad? Es esa igualdad sustancial o igualdad real entre hombres y mujeres. Y la equidad de género tiene que ver con poder ver esas diferencias y poder establecer acciones afirmativas para poder en un tiempo determinado poder intentar equiparar las condiciones de hombres y mujeres. La equidad es un medio para alcanzar la igualdad. Implica un trato justo a cada quien en función de las necesidades y condiciones específicas en las que se encuentra. Está fuertemente vinculada a la idea de la justicia, puesto que busca reparar los desbalances del punto de partida para llegar a la igualdad. Y la igualdad tiene como finalidad que los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres se consideren, valoren y promuevan de igual forma aplicando el enfoque de género. ¿Qué es lo que se busca? Que los derechos, las responsabilidades, las oportunidades y resultados de mujeres y hombres no dependan de su sexo para ser reconocidos con igual valor. Podemos hablar también de los sesgos de género. ¿Qué son sesgos de género? Dice que es un grave defecto que ocasiona errores dentro de la investigación científica. Y hay un ejemplo también que yo les coloqué en el material. Me gustaría que puedan, mientras voy leyendo este caso, puedan imaginarlo en su mente, ¿verdad? Una noche cualquiera enciende la televisión y se dispone a ver su serie favorita sobre un hospital. La calma de la trama se rompe de forma súbita cuando una persona se agarra con fuerza al pecho y cae desplomado al suelo. Es entonces cuando entra en escena un equipo de doctores que trabajan de manera frenética para salvar a la víctima del ataque al corazón que está sufriendo. Seguro que tenía en mente la escena a medida que leía el párrafo anterior. ¿La víctima del infarto era un hombre o una mujer? Bueno, si a mí me tuvieran que hacer esa pregunta, diría que en mi mente yo idealicé a un hombre, ¿verdad? Porque esto es lo que se conoce como los sesgos de género. Cuando nosotros pensamos en el cuerpo humano, estamos pensando en el cuerpo masculino, ¿verdad? La mayoría de las personas también la mayoría de las personas asocian los ataques al corazón con hombres. Vemos que los síntomas de un infarto del miocardio son diferentes entre hombres y mujeres. A pesar de que las enfermedades
cardiovasculares se presentan de forma diferente en hombres y mujeres. La definición clínica de los síntomas asociados unos problemas técnicos. La definición clínica de los síntomas asociados con la enfermedad cardiovascular, en particular la cardiopatía isquémica, se basa en las características de los síntomas que se reportan en los hombres. Las mujeres también tienen menos probabilidad de ser sometidas a los tratamientos e intervenciones adecuados, así como a la rehabilitación correspondiente. Señales de advertencia en las mujeres a menudo son considerados como atípicos y por lo tanto tienden a ser ignorados, no reconocidos o mal diagnosticadas, dejando a las mujeres sin tratamiento oportuno. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que lo que se busca es justamente promover esta igualdad. A veces hay ciertos estereotipos, ciertos sesgos de género que naturalizamos o que se encuentran normalizados, ¿verdad? Pero con este ejemplo podemos ver que no es así, que tanto justamente por nuestras diferencias fisiológicas somos diferentes. Me gustaría también abordar seguidamente la discriminación de género en el ámbito laboral. Esta discriminación puede ser de dos tipos, la discriminación directa y la discriminación indirecta. Según la Organización Internacional del Trabajo, discriminación es cualquier distinción, exclusión basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Como ya había mencionado, puede ser de dos formas, puede ser directa o indirecta. Es directa cuando, por ejemplo, las ofertas de trabajo establecen el sexo de la persona que se desea contratar. A veces vemos en los anuncios que especifican que desean contratar personas del sexo masculino o del sexo femenino, ¿verdad? Esa es una discriminación laboral directa. Una discriminación laboral indirecta se da cuando una regla aparentemente neutral provoca un resultado perjudicial porque está aplicada en un contexto de desigualdad. Un ejemplo, aunque se soliciten iguales condiciones para ambos sexos para el acceso a cursos de capacitación por sus roles tradicionales como esposas, madres y cuidadoras, las mujeres no siempre cuentan con los mismos recursos o disponibilidad que los hombres para acceder a oportunidades de formación. Entonces vemos que las mujeres siguen ocupándose de ambos roles, ¿verdad? Además de el rol de trabajadoras, al llegar a la casa también deben cumplir con el rol de madres. Entonces muchas veces esto dificulta que las mujeres puedan participar en cursos de capacitación fuera de la jornada laboral. Las desigualdades de género en el empleo. Es imprescindible que reflexionemos sobre las principales discriminaciones por razón de género que aún perduran en el ámbito laboral. Como dijimos, uno de los propósitos de esta guía es poder también erradicar esas desigualdades por cuestión de género en el empleo. Por citar algunos casos de desigualdad en el empleo, podemos hablar de la división sexual del trabajo como base de la discriminación laboral. Entonces, por décadas se le han asignado roles a las mujeres. La mujer dedica gran parte de su tiempo al trabajo doméstico, ¿verdad? Por cientos de años se han dicho qué trabajo deben realizar las personas según su sexo. A las mujeres les ha correspondido las actividades domésticas, consideradas estas como reproductivas, y a los hombres las tareas del ámbito público consideradas estas como productivas.
¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Una sobrecarga de trabajo para las mujeres y la limitación de puestos a los que puedan acceder por tener menor disponibilidad de horarios, ya que además del trabajo remunerado tienen que resolver el trabajo reproductivo de sus hogares. Por otro lado, también se priva a los hombres de poder participar plenamente de la crianza de sus hijos. Las principales discriminaciones que se derivan de esta división sexual del trabajo. Les comento que estos temas que yo estoy abordando se encuentran mejor detallados en la guía, que también se encuentra en uno de los materiales agregados a la plataforma. Entonces tenemos la segregación laboral por sexo. ¿Qué tipo de trabajo tienen que ejercer las mujeres? ¿Qué tipo de trabajo deben ejercer los hombres? También una brecha salarial. Por los mismos trabajos, los hombres tienden a recibir mayores ingresos que las mujeres. Vemos también un desigual reparto en las labores de cuidados y tareas domésticas, valoraciones de los riesgos profesionales, la valoración de los riesgos profesionales tomando como referencia de persona trabajadora a un hombre que realiza actividades típicamente masculinizadas. Y también la violencia hacia las mujeres en las relaciones laborales. Me gustaría abordar brevemente también qué es lo que entendemos por las formas de violencia laboral. Un término del que solemos también escuchar es el mobbing o el acoso laboral. Este ha sido definido como una situación repetida y mantenida en el tiempo, caracterizada por agresiones psicológicas que atentan contra la integridad y la dignidad personal y profesional de la persona afectada. Algunos ejemplos: los gritos o insultos hacia la persona, los comentarios injuriosos y ofensivos, ridiculizaciones o reírse públicamente de la persona, sabotear el trabajo o impedir el acceso a los medios adecuados para realizarlo, se le niega la palabra o se le ignora cuando esté presente, se aísla a la persona del resto de los compañeros, no se le asignan tareas o se le asignan tareas excesivas o imposibles de cumplir, se le critica o amenaza, no solo en temas laborales, sino personales. El acoso sexual constituye también una forma de violencia laboral. El acoso sexual es definido como toda conducta de naturaleza sexual desarrollada en el ámbito laboral que afecta al empleo y a las condiciones de trabajo de la víctima y tiene como objeto crearle un entorno laboral ofensivo, hostil, intimidatorio o humillante, degradando sus condiciones de trabajo y poniendo en peligro su salud y su empleo. Algunos ejemplos de acoso sexual son los chistes, bromas, comentarios personales de contenido sexual, insinuaciones sobre la apariencia física, entre las cuales se puede también mencionar en los silbidos, susurros, guiños, gestos o miradas lascivas, solicitudes reiteradas de material pornográfico, solicitudes reiteradas de citas o encuentros fuera del ámbito laboral, exhibición de material pornográfico, observación clandestina en lugares íntimos y privados, demanda de favores sexuales, acercamiento físico excesivo, rozamientos o arrinconamientos, y también los manoseos, entre los que se incluyen los tocamientos, palmadas, pellizcos, caricias, abrazos y besos no deseados. Bueno, hay un siguiente material. Nosotros ahora estamos hablando de la guía, pero hay un material también, como les mencioné en la primera unidad, llamado el Protocolo de Actuación ante Casos de Violencia Laboral, que establece un procedimiento a seguir ante un caso de violencia laboral. Establece órganos que deben existir dentro de las instituciones para poder hacer, entonces los funcionarios puedan hacer las denuncias y cómo proceder ante un caso de investigación. El protocolo va a ser desarrollado, como ya les había mencionado, en mayor detalle en el módulo 4. Entonces vamos a poder desarrollar mejor el procedimiento previsto. Ahora surge la pregunta, ¿qué hacer desde la función pública o desde nuestros lugares de trabajo
para poder cambiar esas desigualdades. Primero debemos ser conscientes de la existencia de estas discriminaciones y de que a veces sin darnos cuenta cualquier persona puede discriminar. Debemos también aprender a detectar y reconocer las prácticas discriminatorias, establecer pautas institucionales para evitar y erradicar las prácticas discriminatorias, promover la igualdad y el aprovechamiento de la diversidad de talentos para el trabajo, monitorear y evaluar los resultados del trabajo, ajustar las políticas públicas para alcanzar la igualdad. Una de las formas en que esto se puede hacer es a través de la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas. ¿Qué es transversalizar? Es una estrategia para convertir las preocupaciones y las experiencias de las mujeres y los hombres en una dimensión integral del diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas y programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, para que las mujeres y los hombres se beneficien igualmente y la desigualdad no se perpetúe. Entonces, a la hora de, dentro de nuestra institución, desarrollar un proyecto, un programa, una acción, un plan, una política pública, tener en cuenta una dimensión integral, una visión integral de las desigualdades que puedan existir y cómo poder hacer con que los beneficios que nosotros estamos promoviendo puedan llegar por igual a hombres y mujeres. Que tanto hombres y mujeres puedan beneficiarse de esos bienes o servicios o de esas consecuencias de las políticas públicas a ser aplicadas. Bueno, y aquí es muy importante también hablar del rol de la unidad de gestión y desarrollo de las personas. No es una dependencia que debe encargarse solamente del cobro de salarios a tiempo o de controlar el registro de entrada y salida de los funcionarios, sino que debe asumir un rol más comprometido con el ambiente laboral. De algo de lo que estamos hablando bastante aquí, de contar con ambientes de trabajo que sean saludables, libres de violencia y sin discriminación. Entonces, las unidades de gestión y desarrollo de las personas pueden contribuir al logro de la igualdad entre el personal que presta servicios en una institución, ya sea para acceder a los lugares de trabajo, para ocupar cargos de dirección, para las capacitaciones y también actividades de desarrollo y para el pago igualitario por trabajo del mismo valor, así como de otros beneficios. El servicio civil con enfoque de género se fundamenta en 5 principios: en la igualdad, la equidad, el mérito, la capacidad y la legalidad. La igualdad es el derecho de toda persona a que no se la discrimine por ningún motivo, ni por cuestiones políticas, de creencias, de raza, religión, y que pueda optar a ser seleccionada, a poder ingresar, a capacitarse, a ser promovida dentro de la institución en igualdad de condiciones con respecto a las demás personas que reúnan las aptitudes, mérito y capacidad para el cargo. La equidad es la garantía del acceso y promoción equitativa de hombres y mujeres, asegurando la observancia del principio de igualdad formal y material de la ley. El mérito tiene que ver con las competencias, con las capacidades técnicas, las calidades académicas y la interacción humana de las personas, el buen desempeño, la objetividad e imparcialidad en sus actuaciones y la experiencia laboral necesaria. Y por último, penúltimo la capacidad expresada en la demostración del funcionario público o del funcionario o del trabajador de sus aptitudes académicas, de adaptación a cambios, responsabilidad, iniciativas y aportes realizados en la institución. Y finalmente, para terminar, el principio de legalidad. Todas las personas dentro de la institución, sin excepción, deben, en realidad en todo el país, deben observar el marco normativo vigente, es decir, la Constitución y las leyes, y especialmente las dependencias del Estado y sus funcionarios públicos. Esto es lo que tiene que ver con el
la unidad 2 o el capítulo 2 de la guía, los conceptos claves para poder entender la perspectiva de género y para poder transversalizarla. Y ahora me gustaría compartir con ustedes la última unidad que tiene ejemplos más concretos, les va a permitir a ustedes entender mucho mejor cómo pueden incorporar la perspectiva de género. Bueno, esta es la unidad número 3 de nuestro módulo. Como siempre, es importante que recordemos cuál es su propósito para abordar un problema de salud laboral, para poder promover el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales, y porque el reglamento interno se muestra como un espacio idóneo para avanzar en la igualdad sustancial entre hombres y mujeres. Entonces, en la unidad 3 o en el capítulo número 3 de la guía metodológica, se establece una herramienta que nos va a permitir incorporar la perspectiva de género en los reglamentos internos. Estas se han dividido en áreas de revisión, que voy a presentarles seguidamente. Entonces, las áreas que se tienen en cuenta para poder incorporar la perspectiva de género son la capacitación y el desarrollo, permisos de maternidad, paternidad, lactancia y personas dependientes, los derechos de las mujeres en situación de violencia de género, también el área del entorno laboral libre de violencia y la salud laboral con perspectiva de género. En el primer punto, o la primera área de revisión, que es la capacitación y desarrollo. Entonces, se plantearon preguntas para que podamos analizar nuestros reglamentos internos. Entonces, en esta área la pregunta es, ¿el reglamento contempla un sistema de conciliación familiar, formación profesional para el funcionariado con responsabilidades familiares? ¿Qué es lo que se recomienda a través de la guía? Que las capacitaciones que se hagan en las instituciones públicas o privadas se desarrollen dentro del horario laboral, para que tanto los funcionarios con responsabilidades laborales puedan participar en las capacitaciones. Y cuando esto no sea posible, que las horas de capacitaciones sean computadas como horas laborales y por tanto puedan ser canjeables por compensación. Todo esto para el funcionariado con responsabilidades familiares. Al lado pueden ustedes observar una columna que menciona cuáles son las normativas a las que se está dando cumplimiento al incorporar o al tener en cuenta esta recomendación. La siguiente área de revisión tiene que ver con los permisos de paternidad, maternidad, lactancia y personas dependientes. ¿Cuáles son las recomendaciones? Que se incorporen expresamente estos permisos dentro de los reglamentos internos. Si bien podría ser reiterativo, hay que tener en cuenta que dentro de las instituciones hay personas de todos los niveles académicos. Entonces, tal vez un funcionario con una formación diferente a la de un abogado no sepa que existe una ley o no sepa dónde encontrar la ley, o tal vez pueda leer la ley pero no la interprete de la misma forma. Entonces se recomienda que todos estos permisos puedan estar traducidos o puedan estar incorporados dentro de los reglamentos internos. Entonces, tanto el permiso de maternidad de 18 semanas, también el permiso por paternidad de 14 días, también el permiso de lactancia con su correspondiente extensión cuando corresponda. También se deben establecer en el reglamento procedimientos ágiles para la tramitación de estos permisos
Se recomienda también que se pueda prever permisos para el cuidado de personas dependientes, tanto para el cuidado por enfermedad de hijos, de adultos mayores del entorno familiar y personas con discapacidad que sean dependientes del funcionario. Se recomienda también que el reglamento interno establezca mecanismos de reclamo ante situaciones de negación o dilación en la tramitación de los permisos. Me gustaría también en este punto recordar que la negación de los permisos es considerada como violencia laboral hacia la mujer, ya sea el permiso de lactancia, el permiso por maternidad, por enfermedad, por vacaciones, puede ser considerado también como violencia laboral. La negación de estos permisos, ¿verdad? La tercera área de revisión corresponde a la salud laboral con perspectiva de género. Entonces, a las recomendaciones que establece la guía es que el reglamento debe señalar entre los derechos y obligaciones del personal del servicio público la salud y seguridad laboral desde una perspectiva de género. Se debe también implementar medidas y acciones que contribuyan a la conciliación de la vida familiar y personal con la vida laboral desde el punto de vista de la prevención de la salud ocupacional. Y se recomienda también establecer permisos a favor de los varones para que puedan también realizarse exámenes específicos masculinos. Me gustaría indicar que cuando se elaboró la guía todavía no estaban vigentes dos leyes que establecen expresamente estos permisos, ¿verdad? Hay una ley que establece el permiso para las mujeres, que es la ley 3803, para que las mujeres puedan realizarse el Papa Nicolau y mamografía. Y también la ley 6280 del 2019, que también establece el permiso de 2 días laborales anuales para los hombres para que puedan realizarse exámenes masculinos de próstata y colon. La cuarta área de revisión de nuestros reglamentos internos tiene que ver con un entorno laboral libre de violencia. Entonces debe establecerse de manera expresa la prohibición del funcionariado de realizar actos de violencia laboral como acoso sexual, acoso sexista o el bullying. También el reglamento debe adoptar una prevención y sanción contra la violencia laboral con perspectiva de género. El reglamento debe señalar cuál es la instancia a la que se debe recurrir ante casos de violencia laboral. Y en su régimen disciplinario se deben establecer sanciones para estas conductas. La quinta área de revisión, ya para ir terminando esta presentación, tiene que ver con los derechos de las mujeres en situación de violencia de género. Entonces, esto también es un mandato de la Ley 5.777/2016 y de su decreto reglamentario, que establece: a los fines de materializar el derecho de acceso a la justicia, las mujeres en situación de violencia gozarán de tolerancia y flexibilidad en sus horarios de trabajo para asistir a actos procesales, informarse sobre el estado de su proceso, recibir tratamiento o terapia médica, psicológica o cualquier otra emergente de la situación de violencia, debiendo expedirse a la interesada la constancia de su presencia. Entonces deben establecerse horarios, o pueden, ¿verdad?, horarios flexibles para las mujeres que se encuentren en situación de violencia de género. También el reglamento debe incluir mecanismos de prevención de cualquier acción o pauta de comportamiento que conlleve a la revictimización, según lo que está establecido también en la Ley 5.777. Dentro de los reglamentos internos resulta relevante también introducir dos objetivos específicos. Uno, promover la igualdad de género al interior de las instituciones, contribuyendo desde la gestión de personas a la transformación de la cultura organizacional para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres. Y también la promoción del buen trato, la no discriminación y la prevención del acoso laboral,
para garantizar mejores condiciones del empleo público y el desarrollo de las personas que se desempeñan en los organismos y entidades del Estado. Sabemos que el Estado, los organismos y las entidades son entes, son personas jurídicas y sus políticas, sus leyes, su carta orgánica, todo esto no podría ejecutarse, no podría volverse realidad sin las personas que se encargan de cumplir con sus roles, de poder desempeñar sus funciones. Es por eso que es muy importante el cuidado de las personas dentro de las instituciones. Como mencioné al principio, que las personas puedan sentirse motivadas para poder realizar su trabajo. Todas las personas pueden aportar algo bueno, todas las personas tienen algo bueno que ofrecer. Entonces, ese es el propósito, eso es lo que tenemos que tener en mente, tenemos que tener en cuenta dentro de nuestras instituciones. Este es mi correo electrónico de contacto. Si quieren hacerme alguna pregunta, alguna consulta, o si quieren que podamos intercambiar materiales también u opiniones, entonces pueden escribirme que yo también voy a responder. Y eso es todo en lo que respecta a esta unidad número 3. Y todo lo que tiene que ver con la guía metodológica, este es un documento más extenso. Traté de hacerlo lo más resumido posible para que ustedes puedan también tener una noción de cuáles son los temas que se están abordando y qué es lo que pretendemos con este instrumento. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda respecto al material, al contenido, alguna consulta, abrimos el tiempo para las preguntas y respuestas. Bueno, entonces voy a ir leyendo algunas preguntas y respondiéndolas. Bueno.
Entonces, alguna de las preguntas dice si la Secretaría cuenta con alguna guía para la elaboración de reglamentos internos. Es justamente esta guía, ¿verdad? La guía para incorporar la perspectiva de género, pero también se halla disponible en la página de la Secretaría www.sfp.gov.py el reglamento interno institucional, que podría servir también como una guía, pero lo que siempre se recomienda es que las instituciones puedan tener en cuenta su naturaleza, los servicios y los bienes que presta la ciudadanía, la cultura organizacional para poder elaborar su reglamento interno. Igualmente, desde la Secretaría siempre se presta asistencia a los organismos y entidades del Estado que así lo requieran para poder elaborar su reglamento interno. La verdad que es un tema muy profundo. Traté de explicarlo en términos muy amigables para que todos podamos también entender de qué se trata, pero les invito también a que puedan investigar, puedan leer más materiales sobre el asunto. ¿Cuáles serían las sanciones en caso de algún tipo de violencia? Entonces, en el protocolo, que es el documento que va a ser presentado en el cuarto módulo, al que les invito que puedan participar, se establece, o sea, en realidad lo que se busca es erradicar estos tipos de conducta. Entonces, por ende, las sanciones, o sea, este tipo de actos deberían estar tipificadas como faltas graves. Y de acuerdo a los motivos atenuantes o agravantes del hecho, se debería aplicar la sanción. Bueno. Hay que también, una preocupación también, me gustaría comentarles que este material también ya fue presentado en el interior del país también, en algunas actividades que realizó la Secretaría de la Función Pública. Y en esa oportunidad algunas personas se acercan y mencionan casos de funcionarios que abusan, no sé si llamarlo abuso, pero que utilizan en demasía los permisos, ¿verdad? Entonces es importante también buscar un equilibrio, ¿verdad? Yo creo que hay derechos y obligaciones de ambas partes, es una relación recíproca, entonces también cuando es necesario, cuando las causas ameritan, los permisos deben ser otorgados, ¿verdad? Pero también debe haber responsabilidad por parte del funcionario de poder utilizar apropiadamente estos permisos, de no hacer un abuso de ellos. Bueno, hay muchas preguntas, me gustaría comentarles que esto va a quedar grabado y que voy a procurar responder eh, todas estas preguntas en su debido tiempo y de la manera más correcta. Voy a pasarles de vuelta aquí en el chat mi correo. Para que puedan enviarme sus consultas y estoy atenta y a disposición de ustedes para lo que necesiten.
Buenas tardes, ¿cómo están? Ella Guajeju Ames Ñago Boesurupe. Les quiero comentar que en la plataforma, discúlpenme, antes que nada, ¿verdad? Soy Roque Silva, acá del Instituto Nacional de Administración Pública, le estoy apoyando y asistiendo a la compañera. Solamente quería decir para despedirnos que todas las consultas que han enviado se va a estar respondiendo en su debido tiempo. Y como favor les pido que completen la encuesta inicial del curso que habíamos puesto en la plataforma. Si me pueden, si me dicen que copiado, si me pueden hacer un ok, pueden levantar el pulgar, por favor. Ok. Entonces, así vamos dando por terminado esta reunión de hoy. Auyebete Magmape, en el nombre de todos los docentes que vamos a estar participando de estos módulos. Y gracias por conectarse y les esperamos en el próximo encuentro. Hoy mapa. Y yo esa tanga. Oye, vete.